tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Le damos la bienvenida a la farmacéutica Andrea Sánchez y le pregunto, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? Buenas noches, Tete. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. El síndrome del intestino irritable, como su nombre lo indica, es un síndrome que es un conjunto de síntomas que se manifiestan en forma simultánea y en este caso alteran la funcionalidad normal del intestino. Se manifiesta, es una afección bastante común, se manifiesta con síntomas como dolor abdominal, abundante producción de gases, diarrea, constipación, alternación de diarrea y constipación. Son síntomas, los síntomas generales, los más frecuentes, que pueden ir de leves a más graves. La mayoría de la gente los cursa con síntomas leves y se da en distintas edades. ¿Se puede manifestar en niños? Sí, es una afección que se da en distintos tipos de edades, se da en los niños, aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población en algún momento sufre del síndrome del intestino irritable. Los niños lo pueden padecer después de una infección bacteriana, también los adultos, una infección bacteriana intestinal, o también por situaciones de estrés o emocionales, ya que el intestino y el cerebro están conectados. El intestino envía señales nerviosas y hormonales y puede recibir como respuesta mayores contracciones que llevarían a provocar una diarrea, o por el contrario, si el movimiento intestinal es más lento, la materia fecal está más tiempo en el intestino y podemos llegar a provocar una constipación. Es más frecuente en mujeres que en hombres, también por este tema hormonal, y no hay una causa determinada, sino que, como dije antes, pueden ser por distintos orígenes. Incluso puede haber una predisposición genética a padecer este síndrome. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico lo hace el médico en el consultorio en base a los síntomas. Tiene síntomas muy similares a otro tipo de patologías que son un poquito más graves o más complicadas, pero con un análisis de sangre o una colonoscopía que el médico indique, se pueden descartar, como puede ser la celiaquía, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el cáncer de colon en los casos más extremos. Por eso es muy importante no dejar de hacer las consultas médicas a pesar del momento que estemos pasando. Hay que ir al consultorio porque puede ser algo simple que con un tratamiento que indique el médico los síntomas puedan remitir y llevar una vida sin alteraciones. ¿Existe tratamiento para este síndrome? Bueno, el tratamiento, como primera medida, el médico seguramente indicará una dieta acorde a los síntomas del paciente y recomendará la ingesta de líquidos. No existe un único medicamento como para el síndrome del intestino irritable, sino que hay distintos medicamentos para paliar los síntomas que se vayan presentando. Como para la diarrea puede ser que indique la loperamida o la crema de bismuto. Para la diarrea el picosulfato de sodio, el polietilenglicol 3350. Para el dolor el butilbromuro de diosina. Para los espasmos dolorosos puede dar la iosina o puede dar trimebutina o bromuro de otilonio, bromuro de pinaverio.
son distintos medicamentos que va a ir viendo el médico de acuerdo a los síntomas. Y no dude en, una vez que el médico le recete esta medicación, sacarse las dudas con el farmacéutico de confianza sobre el intervalo de las tomas, o si toma alguna otra medicación para evitar efectos indeseables. El farmacéutico siempre va a estar cerca para poder aconsejarla. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Graciela Rojas y le preguntamos qué son las paperas. Las paperas o parotiditis es una enfermedad infecciosa, contagiosa y viral que afecta a las glándulas parótidas o glándulas salivales. Estos se encuentran debajo del lóbulo de la oreja en el maxilar. Puede afectar a una o a las dos glándulas. El virus responsable de esta enfermedad se llama paramoxivirus o virus de la papera. Provoca en las glándulas salivales un agrandamiento muy doloroso, con inflamación, con endurecimiento de la zona. Puede afectar a una o a las dos glándulas. La padece cualquier persona a cualquier edad y puede afectar a la glándula salival y también a otros órganos, especialmente en los adultos. La edad de preferencia de esta enfermedad es entre los 5 y los 14 años en edad escolar. Pero debido a la vacunación sistemática en los distintos países, esta incidencia ha disminuido notablemente. Pero se ha notado en los últimos tiempos que ha habido un desplazamiento de la enfermedad hacia los adolescentes y los adultos jóvenes. Las paperas son menos contagiosas que varicela y sarampión. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero igualmente es contagiosa. Y la época de donde aparece esta enfermedad es a finales del invierno y comienzos de la primavera. La persona que padece esta enfermedad tiene inmunidad de por vida. La persona contagia la enfermedad cuando tose, cuando estornuda, cuando habla, cuando usa utensilios como platos, vasos, cubiertos y también con contacto directo de la saliva. ¿Qué síntomas presentan? El principal síntoma, como dijimos, es la inflamación de las glándulas salivales o glándulas parótidas. Esto hace que las mejillas se agranden, se eleven los lóbulos de la oreja, provocando un dolor intenso y muy molesto. A consecuencia de esto va a haber dolores de cabeza, dolores musculares, falta de apetito, problemas para tragar o para masticar y fiebre. Ante estos síntomas hay que consultar al médico avisándole que hay sospecha de que sean paperas. Lo ideal, si bien no hay ningún tratamiento, el médico seguramente les va a indicar analgésicos y antifebriles para mitigar el dolor y bajar la fiebre. Y lo recomendado y es fundamental el reposo absoluto en cama, lo más que se pueda. También hacer compresas con hielo frías sobre la zona inflamada. Hacer una dieta blanda para evitar problemas cuando nos alimentamos y, como siempre, beber suficiente cantidad de agua. Como sabemos, las paperas a veces presentan síntomas débiles y a veces se pueden llegar a complicar, como en el caso de las personas adultas, provocando inflamación en testículos, que se llama orquitis,
que son muy dolorosas, inflamación en el encéfalo, encefalitis, que puede provocarnos trastornos neurológicos severos. También puede afectar al páncreas, produciendo pancreatitis, con dolores abdominales agudos, náuseas y vómitos. En las personas que estén embarazadas, en las mujeres embarazadas, especialmente en los primeros meses de embarazo, puede producir aborto espontáneo. También, si afecta a la audición, va a producir pérdida de la misma con diversos trastornos. Y si afecta al corazón, va a haber problemas en los latidos y en el músculo cardíaco. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? La mejor manera de prevenir la enfermedad es mediante la vacuna. La vacuna para la papera forma parte de la vacuna triple viral integrada por el virus de la papera, el virus de rubiola y el virus de sarampión. Esta vacuna se aplica en 2 dosis. Se recomienda hacerlo antes de que los niños empiecen el ámbito escolar, y la primera dosis se aplica a los 12 meses y la segunda dosis a los 4 años. Además, es aconsejable que se vacunen los estudiantes universitarios, el personal de salud, los viajeros internacionales, y hay que tener presente que una sola dosis no da inmunidad suficiente para paperas. Lo recomendable, repito, son las 2 dosis. Ocasionalmente, cuando hay algún brote de papera en algún lugar, los médicos pueden indicar una tercera dosis, pero esto si hay un rebrote de la enfermedad. Quienes no deben vacunarse. No deben vacunarse aquellas personas que sean alérgicas a alguno de los componentes de la vacuna triple viral. Tampoco deben vacunarse las embarazadas y aquellas mujeres que quieran quedar embarazadas en las 4 semanas siguientes a la aplicación. Y tampoco aquellas personas que tienen un sistema inmunológico comprometido debido a una enfermedad terminal o alguna enfermedad grave. Tenemos que tener en cuenta que esta vacuna es muy eficaz, es efectiva con sus 2 dosis y nos da inmunidad de por vida. No tiene efectos secundarios mayormente. Ocasionalmente en niños puede haber un aumento de temperatura que es muy breve, y en los adultos puede haber un dolor de articulación o algún rash cutáneo, pero eso se soluciona brevemente. En sí es una vacuna muy recomendable y muy eficaz. ¿Las paperas pueden producir infertilidad en el hombre? Que las paperas puedan producir infertilidad en el hombre es un riesgo muy bajo, probablemente casi nulo. Tenemos que tener en cuenta que la inflamación testicular o orquitis normalmente afecta a un solo testículo. Por consecuencia, el testículo que está sano tiene todas las garantías de preservar y garantizar la fertilidad en el hombre. Como consecuencia, no tiene ningún inconveniente en procrear, en tener hijos. Desde ya, tienen que tener siempre presente la consulta temprana al médico, al especialista. Gracias, Graciela. La Serenísima empezó a producir a modo de prueba piloto bebidas de almendra y arroz. Los nuevos productos La Serenísima 100% vegetal no contienen conservantes, colorantes ni agregados artificiales. Mastelone, dueña de la marca La Serenísima, es pionera en innovación y sus productos son garantía de calidad. Llega la farmacéutica María del Carmen López de Sousa y le pregunto por qué es la celebración del Día Mundial del Agua y desde cuándo es que se hace.
Hola, sí, Tete, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Mira, el tema del agua es un tema fundamental, yo creo que es algo que ya nadie lo discute en su mayoría. El Día Mundial del Agua se estableció por las Naciones Unidas en 1993 por una resolución en Río de Janeiro, Brasil, a iniciativas de la Conferencia Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, que lo que pregonaba era la relación entre medio ambiente y el agua. El tema del agua es un tema que yo creo que poca gente ya puede llegar a estar en contra de lo que pasa con él. El tema del agua es un tema finito, no tenemos una gran cantidad de agua, el agua dulce es limitada. Además, lo importante y lo que trata el Día Mundial del Agua es de llamar la atención sobre la gestión sostenible del agua, o sea, no contaminar el agua, porque los contaminantes no siempre se pueden limpiar y entonces una cantidad de algo finito, que es imprescindible para la vida, que lo tenemos en poca cantidad, encima lo estamos contaminando. Eso es algo que los seres humanos tenemos que entender de una vez, que es fundamental que hagamos nosotros un cambio de actitudes. Por eso la Organización Mundial de la Salud estableció ya hace 27 años el Día Mundial del Agua. ¿Cuál es el lema elegido para este año y por qué? El tema del festejo del Día Mundial del Agua o su reconocimiento se viene haciendo todos los años con un lema determinado. Este año el lema que se usó fue medio ambiente, agua y medio ambiente, o sea, fue ese el orden, agua y medio ambiente. Y esto es muy importante tener en cuenta porque el cambio climático que se está ejerciendo sobre el medio ambiente está provocando pérdidas de agua dulce, se están limitando en una cantidad importante todo el agua dulce que tenemos en el planeta. Entonces es necesario saber que según como nosotros gestionemos el clima, como nosotros defendamos el clima, vamos a estar disminuyendo las sequías, y al disminuir las sequías disminuimos algo tan simple como son las hambrunas, aunque parezca mentira, pero es así. Las grandes sequías producen grandes hambrunas y las grandes hambrunas traen una gran mortandad de gente y de seres humanos. Y el otro extremo, que son las inundaciones, también se ven fomentadas por un mal manejo del clima. Cuando nosotros tenemos inundaciones, además de las pérdidas que tenemos por materiales, por los desastres que se producen, también se produce una gran cantidad de contagios de enfermedades, como por ejemplo diarreas, colitis y cosas así por el estilo, y que hacen que la gente esté más tiempo enferma y con más cantidad de cosas. Otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta y que pocas veces se dice es que los lugares altamente concentrados en población son los que generan mayor cantidad de agresión al medio ambiente, y al realizar mayor cantidad de agresión al medio ambiente son los que menos favorecen al agua, son los que más las contaminan y son los que provocan una escasez para todos los ecosistemas. Y cuando estamos hablando de escasez de agua para los ecosistemas, estamos hablando de que estamos agrediendo a los ecosistemas. Y cuando agredimos a los ecosistemas, estamos agrediendo a la vida misma, tanto de todos los elementos que viven en la Tierra y muy especialmente también al hombre. O sea que el tema y la relación entre agua y cambio climático es fundamental, y los seres humanos tenemos que entender que para que la economía no decaiga, nuestra agua tiene que ser de buena calidad. De ahí viene la relación agua y cambio climático. Todos los problemas que hemos acarreado sobre el cambio climático, el aumento de la temperatura global es uno de ellos, y como ya tenemos consecuencias de los deshielos y tenemos pérdidas de agua dulce, o sea, a medida que vayamos perdiendo más cantidad de agua dulce, vamos reduciendo nuestras posibilidades de vida. ¿Qué es lo que nos dice el informe anual de la UNESCO sobre recursos hídricos? ¿Sabés, Tete, que el informe mundial de la UNESCO sobre los recursos hídricos es sumamente importante? La UNESCO hace un análisis sobre la influencia que tuvo el cambio climático en los recursos hídricos. Es decir, basándose en el lema
del Día Mundial del Agua, que ya hemos dicho que era el 22 de marzo, la UNESCO realiza toda una investigación sobre qué ha sucedido con el cambio climático y con los recursos hídricos, y encuentra que realmente el tema es altamente preocupante. ¿Por qué? Porque resulta que con la finalidad de tratar de extraer la mayor economía posible, los mayores dividendos de los recursos que se recurren al planeta, fuimos degradando el agua. O sea, mayores ganancias nos dieron una mayor agresión a nuestro mundo. Entonces se ve que ya nosotros vamos llegando a un punto límite y se calcula que para dentro de 30 años, es decir, en el 2050, si nosotros seguimos agrediendo a nuestro medio ambiente de la forma que lo estamos haciendo, todos los recursos económicos, todos los PBI, lo nombra así en función de PBI, van a tener una pérdida de alrededor del 45%. O sea, las economías mundiales se van a ver perjudicadas en un 45% por la agresión que le hemos hecho a nuestro medio ambiente. Agredimos el medio ambiente en función de obtener mayores ganancias. Y ahora el medio ambiente va a cobrarse, digámoslo así, agrediendo a nuestra economía. O sea que o mejoramos el recurso del agua, o mejoramos el tratamiento que le damos al agua, o mejoramos todo aquello que tiene que ver con nuestro medio ambiente, o directamente el medio ambiente va a agredir a nuestra economía. Y esto es algo que los seres humanos tenemos que entender que va a ocurrir. Y que si no hacemos algo bien y pronto, nuestro futuro y el de nuestros hijos va a ser muy difícil. Nunca está de más resaltar, ¿no?, el lavado de manos. Sí, yo creo que sí, Tete. Cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que podamos, tenemos que hablar de la importancia del lavado de manos. Tenemos que pensar fundamentalmente, para partir de esto, que hay 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua. O sea, aquellos que tenemos acceso al agua, que tenemos la suerte, la dicha, haber nacido donde manejamos el agua, y a veces mal, y a veces la desperdiciamos, tenemos la obligación de entender qué es el lavado de manos. Aquellos que tenemos agua y tenemos jabón, debemos ponernos de acuerdo con la campaña mundial que se está dando en este momento, que es lavarse las manos, Lave Your Hands en inglés, que es una campaña mundial. Esto es sumamente importante, o sea, es que es algo que a mí me cuesta entender a veces, porque desde la época de Pasteur, los seres humanos sabemos que, en la época justo de Pasteur, en el año 19, a principios del 19, había una gran discusión entre lo que era generación espontánea y vida proveniente de vida. Pero después eso se zanjó, lo zanjó el mismo Pasteur, y hoy sabemos que todo aquello que es vida viene de otra vida. O sea que no hay generación espontánea, que los gérmenes no crecen por sí solos, que no hay un ámbito vital en el barro o en lo que sea para generar algo si es que no trae esa vida. O sea que si nosotros traemos vida de afuera, tenemos que sacarla cuando llegamos a casa. O sea, si traemos gérmenes, si traemos microbios, si traemos levaduras, si traemos cualquier cosa que va a evolucionar, que va a crecer, con agua y jabón, con limpieza, eso se saca. Entonces, es fundamental. Hoy en día hemos tomado un poco más de conciencia por el tema de COVID, pero no demasiada. O sea, hay gente que todavía no logra incorporarlo como un hábito. Cuando uno entra a casa, tiene que lavarse las manos. Cuando uno recibe algo de la calle, tiene que lavarse las manos. Cuando uno está en cualquier lugar donde puede haber demasiada gente, es fundamental lavarse las manos. Si no hay agua y jabón, bueno es un poco de alcohol. Pero lo ideal es lavarse las manos. Y lo ideal con esto es que siempre lo tomemos como una costumbre. No ahora, siempre. Contra el COVID-19 y contra todas aquellas cosas que pueden estar afuera y que no tenemos necesidad de llevar a casa. Por eso es tan importante insistir sobre el lavado de manos.
Gracias, María del Carmen. Abrazo enorme, farmacéuticas, farmacéuticos de todo el país. Nos están acompañando en esta situación que estamos atravesando de salud de una manera sobresaliente. Muchísimas gracias. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao.